Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar y dar la bienvenida al reconocido académico y constitucionalista doctor José Chalco Salgado. Lo invitamos para analizar lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, archivan con facilidad, sin observar la ley orgánica de la función legislativa, y dan cabida a juicios en donde con una facilidad archivan el proceso contra dos vocales del Consejo Legislativo, el doctor Vilman Terán en la cárcel, la doctora Maribel Barreno, y dejan curiosamente solo en contra del doctor Javier Muñoz, que en el caso Independencia Judicial ha dado colaboración eficaz en ese juicio. ¿Cómo entender esta actuación de la Comisión de Fiscalización? Doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Es un gusto estar con usted y con quienes nos escuchan a través de tan prestigiosa cadena de comunicación. Yo creo que hay que empezar señalando que a los ecuatorianos de bien ruboriza, a los ecuatorianos de bien avergüenza el uso siempre dirigido, siempre buscando los beneficios, el uso indebido de la Constitución y el ordenamiento jurídico y las interpretaciones siempre antojadizas para los beneficios propios o de grupo que lamentablemente, sistemáticamente se viene viendo por parte de la Asamblea Nacional. Y esta vez no es la excepción. Yo creo que esto hay que contextualizar, licenciado Rivadeneira, recordando lo que fue hace poco ese intento de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que fueron reformas que introducían la obligatoriedad de los jueces de dar paso a recursos de revisión y que oficiosamente estos revisen procesos, revisen decisiones judiciales en materia penal de sentenciados, porque eso quería la Asamblea. Y esto se suma además a la intención que tuvo oportunamente la Asamblea Nacional a través de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que buscaban que una indagación previa, una suerte de investigación en donde la Fiscalía General del Estado obtiene elementos de convicción, sean entregados a los asambleístas cuando estos los soliciten. Y así se rompa la cadena mínima de reserva de confidencialidad y se ponga una suerte de posible frustración a la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado en materia penal. Este es el contexto. Y es que yo no creo que se pueda analizar sin el contexto de la serie sistemática, ordenada, disciplinada de acciones del Parlamento a favor de la impunidad. Es que esto no es cualquier cosa. Aquí existe, estamos viendo a los ecuatorianos, una serie sistemática, ordenada y disciplinada de actos, de omisiones a favor de la impunidad. Y esto no es menor. Lo que hemos visto en estos últimos días, este archivo al enjuiciamiento político que se realizaba a vocales del Consejo de la Judicatura, tiene sentido. Tiene sentido no el archivo, tiene sentido que prospere el enjuiciamiento político. No como hemos visto en otras causas, insisto, en esa serie ordenada, simultánea y disciplinada a favor de la impunidad,
como por ejemplo el entorpecer la labor de la fiscal con enjuiciamientos políticos permanentes por todo y por nada. Acá sí tenía sentido. De conformidad con el artículo 131 de la Constitución, usted puede realizar un enjuiciamiento político a solicitud de 35 almas de asambleístas a aquellos funcionarios que incumplan sus funciones constitucionales y legales. Y los ex vocales, y algunos aún con esperanza de retornar al Consejo de la Judicatura, aquellos vocales del Consejo de la Judicatura, pero tienen de sobra una lista de incumplimientos constitucionales y legales que en la solicitud de enjuiciamiento político estos están, y que los ecuatorianos hemos visto. Yo creo que basta y sobra con recordar algunos paisajes indebidos que el Ecuador ha tenido que ver en materia jurídica desde la Administración de Justicia y desde el órgano administrativo y disciplinario que fue el Consejo de la Judicatura. Esa suerte de vínculos para obtener sentencias y decisiones por parte de jueces a favor de bandas y de bandidos. Es decir, mientras la Fiscalía General del Estado en la justicia ordinaria desarrolla toda una vinculación procesal penal en contra de los vocales, por obstrucción a la justicia inclusive, a la par en la Asamblea dicen aquí no ha pasado nada. Archívense el enjuiciamiento político. Esto es vergonzoso. Yo insisto, licenciado Rivadeneira, lo único que demuestra es esa serie sistemática, ordenada y disciplinada de fiscalizar y de legislar a favor de la impunidad. En ese sentido, doctor Chalco, con facilidad dejan de lado el juicio político al doctor Vilman Terán y a la doctora Maribel Barreno, luego de patrocinarle, darle espacio, plataforma, para que diga cualquier cosa, lo que no ha podido decir y presentar pruebas de descargo en los juicios penales que tiene. ¿Acaso no hay una jugada en la Comisión de Fiscalización para favorecer a unos, para archivar otros procesos y para perseguir a otros? Habla muy mal del Parlamento. Yo he sido aquellos que con mucha frontalidad, con mucha intención que funcione el Estado constitucional del Ecuador, ha dicho que el antecedente que abrieron, recuerde usted, cuando recibieron a un prófugo de la justicia en la Comisión de Fiscalización para una suerte de careo con la Fiscal General del Estado, era un uso indebido de las instalaciones del Parlamento y era una falta grave de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Bueno, no pasó nada. Se inventó el presidente del Parlamento que han llamado la atención desde el CAL. Primero, no existe la sanción llamado de atención. Eso no existe. La única sanción posible era la suspensión de 9 a 30 días a los funcionarios o a los legisladores que hayan hecho mal uso de las instalaciones del Parlamento. Y es que el Parlamento no podría prestarse para recibir a prófugos de la justicia, pues es que esto es básico en un Estado democrático o en un Estado además que intenta hacer respetar el orden constitucional. Cuando se abrió ese antecedente, ya no debe llamarle mucho la atención, licenciado, todo lo que veremos. Que el Consejo de Administración de la Legislatura, que debió sancionar, que debió ser contundente para que el Parlamento y sus instalaciones no se presten para esto que usted ha señalado, para que lleguen, digan lo que quieran decir en la vida procesal, es decir, en la verdad procesal de los juicios, no exista nada que presente como prueba de descargo suficiente como para que se ratifique sus inocencias. Pero sí les doy un espacio en el Parlamento para que digan lo que sea y después, en página siguiente, hago un informe de la Comisión de Fiscalización para que se archive el enjuiciamiento político. Esto es un error de bulto. Pero, licenciado Rivadeneira, ¿hay soluciones? Claro. Los asambleístas tienen que mostrar decencia.
Este informe de la Comisión de Fiscalización debe pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Y esa suerte es precisamente la que se echará en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo esta? De conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su numeral primero, tome uno de los dos caminos. El primero es que con una fácil mayoría simple ratifique el informe del archivo. Nuevamente, un acto vergonzoso a favor de la impunidad. Y la otra vía es la decencia con los ecuatorianos de bien. La otra vía es que de conformidad con el artículo 83, numeral primero, letra B de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señale que no está de acuerdo con el informe que pide el archivo por parte de la Comisión de Fiscalización, al entender que no es un informe vinculante y que en consecuencia con los votos de la mayoría que se requiere en este caso, mayoría absoluta, se disponga a continuar con el enjuiciamiento político, se disponga a avanzar con el enjuiciamiento político y el Pleno lo resuelva. Que yo creo que esto es lo decente con el país, que yo creo que esto es lo decente con lo que hemos visto en el país de plaga, purga y metástasis, que debería avergonzar no solamente al Poder Judicial, sino a todos los ecuatorianos de bien. Es que aquí se está normalizando la viveza. Aquí se está normalizando que se archive cualquier cosa so pena de cualquier argumento. Y eso no puede suceder. En el Ecuador debería avergonzar lo que hemos visto y hemos vivido por parte de un sistema judicial con justas excepciones, pero que no son las excepciones quienes están precisamente en el enjuiciamiento político de conformidad con el 131 de la Constitución. Y hay mérito suficiente para ello, tanto así que en la justicia ordinaria se está llevando adelante procesos penales en su contra. ¿Qué está pasando? Decían o han dicho muchas veces cuando hacen los juicios políticos que no hay pruebas. Bueno, aquí hay un proceso judicial penal que avanza. Aquí hay una Fiscalía General del Estado que acusa. Aquí hay una presunción de cometimiento de delitos que está despachándose y que está desarrollándose en procesos ordinarios de justicia. Bueno, ¿qué más pruebas quieren? ¿Qué más seriedad y coherencia con el Estado constitucional se busca? Yo creo que esto es muy claro, licenciado. Así que el Pleno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 83, con una mayoría absoluta, efectivamente, de sus integrantes, como corresponde, tendrá que decidir y resolver por la impunidad, por hacer las cosas bien hacia los ecuatorianos de este país, que están hartos de esta inseguridad y de este crimen organizado. Es que esto no es así nomás. Esto es un crimen organizado que tiene tentáculos en distintos órganos del Estado. Ha quedado demostrado, no porque lo diga yo, porque eso está en los juicios penales que hemos visto los ecuatorianos con metástasis, purga y plaga. ¿Y acaso ya nos olvidamos, licenciado, de los 5 miembros del Consejo de la Judicatura que con 2 votos hacían mayoría para destituir a quienes eran incómodos? Ese es el Consejo de la Judicatura que está en cuestionamiento en juicio político. Yo creo que los ecuatorianos lo tenemos claro. Ahora es el turno que la Asamblea lo demuestre. Necesariamente, de acuerdo con la ley, doctor José Chalco, tiene que ir al Pleno de la Asamblea, como dice el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o simplemente por decisión, por voto dirimente de la presidenta, que es de Revolución Ciudadana, archivar los procesos, archivar este juicio, archivar otros juicios. Yo he visto, y usted lo conoce, licenciado, periodista serio como es, han hecho una suerte de archivos sistemáticos a distintos procesos en estos últimos días y horas, ¿no? Una suerte de archivar porque no están las firmas o han retirado las firmas, ¿no? Eso es lo que hemos llegado a conocer. Han retirado las firmas a otros procesos de enjuiciamiento, a exministros y demás.
han retirado las firmas ciertos asambleístas para que prospere el enjuiciamiento político y archivan, con la finalidad, de lo que parece, de llegar a los tiempos de avanzar en el enjuiciamiento a la canciller y a otros ministros del gobierno actual. Vea, licenciado, el problema es el mismo de siempre, el irrespeto al ordenamiento jurídico. ¿Dónde está, pues, la posibilidad de retirar firmas en un juicio político? La ley no dice aquello. Y estamos en derecho público. Y en derecho público se puede realizar expresamente lo que está establecido en la norma y todo lo demás se entiende como prohibido. ¿Dónde está la posibilidad de retirar las firmas? Cuando además hay principios, licenciado, en la ley de preclusión, es decir, de momentos procesales que se abren y se cierran y usted no puede reabrirlos. Y ya el Consejo de Administración de la Legislatura fue el que oportunamente verificó, calificó y admitió a trámite porque cumplió con los requisitos de firmas y demás, como son la prueba que debe establecerse en un juicio político. Hoy la Comisión de Fiscalización, haciendo gala de lo de siempre, de analfabetos constitucionales, ha dicho que archiva porque ha perdido el apoyo de ciertos solicitantes. Por favor, ya no tiene sentido aquello. No existe la posibilidad de retirar las firmas. Estamos en derecho público. Por eso es enjuiciamiento político ante un parlamento, pues, porque ya será el parlamento el que vote y decida si avanza o no avanza el juicio político, pero no depende de la suerte de si se pone o se quita una firma en este momento procesal, cuando ya fue calificado y admitido a trámite. Vea usted la serie sistemática de actos que muestran otros intereses, que muestran otras afinidades, y no precisamente son las del respeto a la Constitución y el respeto a la ley. Pero volviendo al tema del juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura, licenciado, en aplicación del artículo 83, mirando lo que sucede en el país, en esta suerte de inseguridad y en donde el crimen organizado quiere imponerse, mirando lo que sucede en los procesos penales que lleva adelante la Fiscal General del Estado, no es fácil entender, no es muy sencillo darse cuenta de que esto es un sinsentido, que un parlamento diga que no tiene elementos o pruebas suficientes, que es muy confuso los argumentos para llevar adelante el enjuiciamiento político. No hay nada de confuso. Quienes están confundidos son ellos, que no han entendido y no han comprendido con su miopía parlamentaria a la que ya nos tienen acostumbrados. No han comprendido el momento que vive el Estado y la justicia del país. El enjuiciamiento político no es otra cosa más que decencia con el país y depuración a los servidores y funcionarios públicos del país, que ya es momento y ya es tiempo que esto suceda desde el Parlamento. Así que el Pleno, licenciado, conforme usted ha dado lectura, de conformidad con el 83 de la Ley de la Función Legislativa, tiene en sus manos la solución y tiene en sus manos el actuar con decencia para que este país al fin mire que se hace algo con la corrupción, con la suerte de llegar al cargo público para el beneficio de bandas y de bandidos. Doctor José Chalco, consecuentemente la Comisión de Fiscalización, porque recordemos una cosa para que usted nos ilustre, en el 2020 ¿acaso no hubo reformas legales para evitar precisamente que la Comisión de Fiscalización no sea la Comisión de Archivo, que ya fue durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, se archivaron juicios? Recordemos el procesamiento político de fiscalización cuando le asesinaron al general Jorge Gabel en diciembre del 2010. Era la Comisión de Archivo. Se hacen las reformas precisamente para evitar que sea la Comisión de Archivo la de fiscalización. Y ahora resulta que vuelven a la vieja práctica de hacer lo mismo. Mire, licenciado, y esa es precisamente
la puerta que yo considero debe destrabar el Pleno. ¿A qué me refiero? Cuando se hicieron las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el año 20, en el 2020, buscando que no sea la Comisión de Fiscalización la que determine el fin de un proceso de juicio político, se escribió, se redactó lo que yo estoy señalando. Que pase al Pleno, el artículo 83, numeral primero, las posibilidades que existen ante la presencia de un informe por parte de la comisión que sostenga el archivo. En el artículo 83 de la función legislativa, expresamente se reformó esto y se puso que si es que la comisión de fiscalización presenta un informe que sostiene la recomendación del archivo de juicio político, el Pleno podrá, y le da dos literales: A, acoger y ratificar ese archivo con mayoría simple de sus integrantes, o B, que esa es la salida, no acoger el informe, no acoger el archivo y resolver motivadamente el juicio político con el voto favorable de la mayoría absoluta. Si me permite, doctor Chalco, todo esto en el Pleno, no en la comisión hacer lo que les viene en gana, todo esto no, por disposición legal en el Pleno. En el Pleno. El Pleno, hoy que la Comisión de Fiscalización ha realizado este informe que pide el archivo, al Pleno se le habilita que use este artículo, 83, numeral primero, que es la reforma de noviembre del 2020, efectivamente. Y ahí el Pleno es el que puede decir: estoy de acuerdo con el archivo, quédese el archivo que recomienda la comisión, o no estoy de acuerdo con la recomendación de la comisión, y nosotros decidimos, Pleno, con mayoría absoluta, continuar el enjuiciamiento político. Por eso esto es un llamado a los asambleístas. Se dicen ser asambleístas probos, se dicen ser algunos incluso todavía padres de la patria. Ya, hagan lo que corresponde en el orden constitucional. Hagan lo que corresponde, que es pensar, insisto, con mucha solvencia. Esto no es rebuscado. Primero, porque está en la ley. Y segundo, porque usted tiene a la par procesos penales. Cuestión diferente siempre es cuando usted hace un juicio político, entonces ahí vienen estos discursos: esto es solamente político, no hace falta las pruebas. Bueno, aquí la ventaja es de que además hay pruebas jurídicas, hay pruebas en procesos penales. Bueno, hay una ventaja entonces que no se tiene normalmente en los enjuiciamientos políticos que se dan en el país a funcionarios por incumplimiento de la Constitución y de la ley, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución. Y si el Pleno de la Asamblea, licenciado, resuelve que tiene que avanzar el enjuiciamiento político de conformidad con el artículo 83, en un plazo de 5 días, se incluye en el orden del día ya, para consideración del Pleno. Y se da el desarrollo del juicio político para absolver o censurar y destituir, en este caso, la censura a los funcionarios que están siendo sujetos de este proceso de enjuiciamiento político. Entonces, yo sí creo que es tiempo de depurar y es tiempo que la Asamblea muestre que realmente no es una asamblea para las bandas y para los bandidos, y que no es una asamblea que, insisto, viene con una actuación simultánea, ordenada y disciplinada a favor de la impunidad. Es tiempo que demuestre que algo de decencia queda, que ha mejorado su miopía con el país y que está representando a los ecuatorianos de bien, que creo que son indudablemente, lo sabemos, somos la mayoría, y no tiene sentido estas intenciones de archivar lo que no se debe archivar y de simplemente dar al país reformas, propuestas, iniciativas de modificaciones legales y creaciones legales que no tienen sentido.
yo insisto, esto se sumará a las bajas condecoraciones que ya tiene el Parlamento. Y esto se sumará a la muy mala reputación que engrosará el haber intentado reformar el Código Penal para bandas y bandidos, que engrosará las filas de declarar a los días de cualquier cosa y la provincia de la carne, y engrosará las filas de que es un parlamento muy descuidado del orden constitucional, y que más bien se dedique a hacer lo que tiene que hacer, que es la ley de la consulta popular de abril 21 de 2024, ¿no? Que ya veo que está convocado para segundo debate, que avance en ello, que haga lo que tiene que hacer ahí, y se dedique a cosas serias, no a estas vergüenza de decisión, ¿no? Yo creo que entonces el Pleno tiene que decidir con objetividad, y veremos eso en esta semana además, porque de conformidad a la ley tiene que hacerse en 5 días la sesión del Pleno para lo que estoy señalando, para ratificar el informe o para desvincularse o para decir no estamos de acuerdo con el informe de archivo. Tiene que ser dentro de 5 días plazo de una vez que ha sido presentado y difundido. Así que yo creo que en esta semana los ecuatorianos veremos qué hace el Pleno de la Asamblea y si es que es un Pleno que está conectado y enchufado o, como nos ha mostrado, está más conectado con las bandas y los bandidos. Doctor Chalco, es decir, en la práctica, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, está obligado, de acuerdo con la ley, artículo 83, a poner en análisis el informe de la Comisión de Fiscalización para que sea el Pleno el que resuelva. ¿Es Henry Kronfle el llamado a poner en análisis esto? Una vez difundido el informe, que hay 2 días para aquello, de conformidad con la ley expresamente señala que el presidente de la Asamblea, una vez difundido, deberá incorporarlo en el orden del día para el conocimiento del Pleno en los siguientes 5 días plazo. Deberá poner en consideración del Pleno. Y es que esa es la reforma, licenciado Rivadeneira, ¿no? Esa es la reforma que usted bien recuerda de noviembre de 2020, para que no queden obsoletas de la comisión de fiscalización que ha tenido el país. Y precisamente puede el Pleno, con algo de mayor claridad y decencia, se espera decencia, resolver. Y este es uno de los casos de donde la decencia tiene que estar presente y no puede estar más presente esa actuación sistemática, ordenada y disciplinada para la impunidad. Entonces, ¿será el Pleno el que resuelve, en este caso específico, el juicio político que con tanta pompa a audiencias se permitió a los procesados para que hagan gala de sus habilidades políticas y no puedan responder ante la justicia en lo penal? Le dan plataforma y luego la comisión resuelve archivar. ¿Fue solo para promocionar a los presuntos delincuentes? A mí me apena mucho que la Asamblea ha perdido la rigurosidad a la hora de tratar los enjuiciamientos políticos. Y esta rigurosidad se pierde, lamentablemente, entre otras razones, porque a tiempo no se alecciona. ¿Qué quiero decir, licenciado? Del nombre y apellido que sea el exfuncionario, del nombre y el apellido que sea el expresidente, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es el rigor constitucional y el respeto al orden jurídico. La Corte Constitucional, que no siempre se pronuncia, solamente cuando la Constitución lo solicita, como es, por ejemplo, en el enjuiciamiento político a presidentes de la República y vicepresidentes, ha generado estándares. Y la Corte Constitucional se ha pronunciado en el último caso que vimos los ecuatorianos de un juicio político a un presidente de conformidad con el 129 de la Constitución. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional cuando asimismo en el Parlamento se violaba el debido proceso, se violaba la ley, se violaban las disposiciones constitucionales? ¿Qué dijo la Corte? La Corte, que es el órgano de cierre del sistema, por eso es lo que a mí me preocupa. La Corte dijo: hacemos un llamado de atención a la Asamblea para que sea más diligente, pero nada más, que sea más diligente. Pero el juicio político avanzó
La Corte dijo, luz verde, adelante, no pasa nada con las acusaciones de problemas legales y constitucionales, solamente serán más diligentes. Yo creo que una Corte Constitucional, primero, no está para eso. Y segundo, ahí están las consecuencias. Los asambleístas se creen que tienen una suerte de también impunidad, en donde hacen estas vergonzosas acciones. Yo le estoy diciendo a usted, licenciado, cómo incluso están violando la ley con el archivo de otros procesos, diciendo que se han retirado las firmas. Eso no se puede hacer. Es que ellos no son quienes pueden archivar porque haya o no haya firmas. Eso no sucede. Eso es el Consejo de Administración de la Legislatura. A ellos, una vez que se ha abierto el trámite, lo que les corresponde es mirar, de acuerdo a la ley, los requisitos del 131. Es decir, ¿qué? Pues el incumplimiento constitucional y legal, la valoración de fondo. Eso es lo que hace la comisión. No es la que abre a trámite o cierra trámite. Cuidado. Pero vea usted, estos errores, yo sí creo que en gran medida son responsabilidad de quienes en su momento dado tuvieron la oportunidad de aleccionar. Pero antes que aleccionar, prefirieron alinearse con tesis incorrectas. Bien, al doctor José Chalco Salgado, académico y reconocido constitucionalista, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia e ilustrarnos en esto que debieran rectificar en la Asamblea Nacional por mandato de la ley, nada más, por mandato de la ley, y no seguir burlándose del Ecuador como están haciendo en esa comisión de fiscalización. Doctor Chalco, como siempre, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Licenciado, el honor es todo mío. Que tenga un buen día. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Para un toyotero, la seguridad es lo primero. ¿Ya revisaste si el airbag de tu Toyota necesita mantenimiento? Ingresa a www.toyota.com.es/postventa. Elige campaña de servicio Takata e ingresa tu número de chasis. Si tu auto aparece, acércate al taller autorizado Toyota más cercano y repararemos el inflador de tu airbag totalmente gratis. Importadora Tomebamba, Casabaca, Toyocosta. En todo el Ecuador, Toyota es Toyota. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. Y ahí puedo ahorrar y verlo crecer.